Bueno, buenos días a todos. ¿Me oyen todos? Buenos días. Quisiera corroborar si me escuchan. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Yo te oigo. Ok, Sí, se te oye, profesor. muchas gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Rolando Ariza. Yo soy el director del programa de Finanzas y Negocios Internacionales. Como sabemos, este sábado estamos celebrando el Día del Negociador y para conmemorar ese día, hemos organizado varios eventos. Dentro de esos eventos está este webinar que lleva por título Internacionalización y buenas prácticas en zona franca. Quiero presentar y agradecer a los invitados. Quiero presentar a Andrea Serrano. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Un placer que estés con nosotros. Andrea es directora de negocios con más de 14 años de experiencia en el desarrollo de modelos organizacionales para la promoción, comercialización y operación de zonas francas. Es miembro de varias juntas directivas, entre ellas está la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, está el BAS de Oriente y está el de BAS Colombia y Andy Seccional de Santanderes. Andrea, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña hoy Angélica Peña. Angélica, bienvenida. Angélica es directora ejecutiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI, abogada, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Leyes de la Universidad de Cornell de los Estados Unidos y nos acompaña también el profesor de la Universidad Tecnológica Bolívar en York y en Gerencia de Exportaciones y Estrategias de Negociación, Edwin Claros. Edwin, ¿cómo estás? Profesor Rolando, muy buenos días y gracias por la presentación. Ante todo, agradecer el tiempo y la disposición de Angélica y de Andrea para este evento. Muy fácilmente muy rápidamente dijeron sí a este evento para poder estar con todos nosotros y aprovechar este espacio de una hora para poder conversar entre amigos y colegas ya de mucho rato. Obviamente sobre un poco de uno de los temas que ha estado muy de moda desde la última reforma tributaria, que es el régimen de zonas francas. Nosotros somos unos creyentes que las zonas francas son un secreto a voces del régimen de comercio exterior colombiano, porque todo el mundo sabe que existe, pero no saben qué se hace adentro. Y realmente no es solamente nosotros creemos en una evangelización del régimen, eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato. Y estos escenarios nos abren la puerta para poder contarles y conocer del régimen de zonas francas. Parte del proceso académico que yo realizo dentro de la tecnológica y de mi vida profesional, pues es contarles a mis estudiantes, que veo por aquí algunos conectados, sobre este régimen y darle todo como los beneficios que hacemos. Pero no me voy a quitar hoy ese rol de contarles el régimen por mí mismo, sino voy a tomar a Angélica, que es la representante de nuestro gremio y obviamente pues la vocera ante todos los entes gubernamentales de nuestro gremio. Entonces Angélica nos va a dar esa visión gremial y obviamente ese conocimiento general de las zonas francas. Y también tenemos a Andrea Serrano, con la cual tengo una amistad desde la universidad, nos conocemos de la universidad, muy amigos, pero siento que Zona Franca Santander es un representante muy importante del régimen. Y orgullosamente, yo también soy santanderiano, y Andrea, obviamente es una gran representante, una gran gerente,
y esta visión de una zona franca enfocada en servicios, que es innovadora, que tiene una premisa muy importante en temas de sostenibilidad, nos va a dar la visión de las buenas prácticas que tenemos en zonas francas, más allá del tema de comercio exterior y operativo, que saliendo de esos, pero sí desde el punto de vista estratégico y gerencial que podemos tener. Entonces, Angélica, Andrea, les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Edwin, muchas gracias. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a este espacio. Un saludo a todos los estudiantes, al profesor Ariza. Y bueno, qué felicidad estar aquí con la Universidad Tecnológica de Bolívar. Esperemos que no sea la última vez, sí, la primera solamente. No, y créeme que vamos a utilizarte mucho. Ojalá así sea. Este es el comienzo. La primera, pero no la última. Eso está muy bien, ¿no? Pues muchas gracias también por la invitación, Edwin y profesor Rolando. Para mí es un gusto estar contándoles la experiencia de Zona Franca Santander y con quién mejor que con Angélica, que nos apoya con esa visión global de lo que es el régimen en todas sus particularidades, porque en realidad, pues, en cada región es muy diferente la aplicación que le damos a este instrumento y eso nos permite ver la flexibilidad y el potencial que tiene. No, gracias gracias a las dos por aceptar esta invitación de nuevo. Pero vamos a entrar un poco ya en materia. Obviamente, para poder contextualizar a todos, la primera pregunta que traigo acá para que me ayuden a responder y dar como el contexto es, ¿cuál es la real importancia de las zonas francas en Colombia? Angie, tú podemos empezar contigo porque esos datos los tienes claros. Claro que sí. Voy a permitirme presentar aquí, por favor díganme si ven la presentación. Sí. Y para responder a tu pregunta, Edwin, voy a empezar, como dice uno de nuestros afiliados, con hechos y datos, que hablan por sí solos. Los números no mienten. Entonces quiero empezar por ahí, ya para después dar un poquito más de contexto cualitativo, llamémoslo así. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están las zonas francas hoy? ¿Cuáles son esas cifras de las que acabo de hablar? Lo primero es que nosotros en Colombia tenemos 124 zonas francas. De esas, 82 son permanentes especiales, 42 son zonas francas permanentes. Colombia es uno de los países en la región, estoy hablando de América Latina y el Caribe, que tiene mayor número de zonas francas. Y un poquito del contexto internacional también para responder a tu pregunta, y es cuál es la importancia de las zonas francas. Quisiera darles unas cifras internacionales también. Nosotros tenemos hoy en día alrededor del mundo, para que hagamos ahí una primera contextualización, más de 7.000 zonas económicas especiales. Las llamamos así porque en algunos países tienen otras denominaciones, pero al final del día el sentido es el mismo y son estos espacios generadores de competitividad que buscan la atracción de la inversión, la generación de empleo y pues en algunos casos también la promoción del comercio exterior. ¿Cómo estamos frente a otros países? Nosotros tenemos en América Latina los principales referentes en materia de zonas francas son República Dominicana, Costa Rica. En la región tenemos más de 660 zonas francas, que ese es un número importante, y si lo comparamos con estas 124 de Colombia, pues se van a dar cuenta que nosotros estamos en el ranking de los países que más tiene zonas francas. Hay más de 10.700 empresas instaladas en la región que han generado más de 1 millón de empleos directos. Y bueno, como les decía, el país líder es República Dominicana, sigue Colombia, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en términos de números de zonas francas. Estos países, y por supuesto también Colombia, han tomado a las zonas francas como un instrumento de competitividad y principalmente de atracción de inversión. Por supuesto, nosotros tenemos una realidad económica y demográfica distinta a la que tienen estos países de los que acabo de hablar, pero ciertamente todos compartimos esas líneas comunes, y es que nosotros estamos compitiendo por la atracción de la inversión extranjera. Y te quiero dar, Edwin,
y Andrea, un dato muy relevante es que de acuerdo con el BID, se espera que lleguen a América Latina y el Caribe más de 78.000 millones de dólares por operaciones de nearshoring y reshoring. ¿Eso qué significa? Para los que no están tan contextualizados con estos términos, son esas producciones industriales que están buscando estar más cerca de sus mercados. Esto no quiere, principalmente que vienen desde Estados Unidos. Esto no significa pues que vayan a salir de Asia, ni mucho menos, pero en la mayoría de los casos pues sí buscan tener unas operaciones aquí en América Latina mucho más cerca de sus consumidores. Entonces, todos estamos compitiendo por la atracción de esa inversión y por supuesto compartimos también que las zonas francas es uno de los instrumentos, si no el instrumento más valioso para lograr esos objetivos. Sigamos entonces, nosotros estamos en 20 de los 32 departamentos del país. Y esta incidencia regional, Edwin, me parece que también merece un pequeño zoom, y es que uno de los objetivos de las zonas francas y que lo ha logrado a lo largo pues, de todos estos años de experiencia con el régimen es generar desarrollo regional. Un municipio en Colombia es uno antes y después de la instalación de una zona franca, porque es que la zona franca jalona encadenamientos regionales, jalona no solamente a las empresas que están instaladas, sino también a todo ese ecosistema que está alrededor de la zona franca, que no es solamente el ecosistema empresarial, también es la academia, que lo hemos conversado contigo, Edwin, varias veces. También son las comunidades que tienen influencia, por supuesto, sobre las zonas francas. Entonces, por eso menciono este dato para hacer este comentario a propósito del desarrollo regional. ¿En qué sectores están concentradas las zonas francas? Principalmente en industria, le sigue servicios y también hay un rubro muy importante en materia agroindustrial. Y aquí también, para seguir respondiendo a tu pregunta de la importancia de las zonas francas, es nosotros, y cuando digo nosotros es como país, tenemos unos planes de sacar el mayor provecho de los productos del agro, de sustituir las exportaciones minero-energéticas. De nuevo, en esas regiones del país donde tenemos unas, hemos llamado unas fallas estructurales en materia de infraestructura, en algunos casos de orden público, de provisión de servicios públicos, de disponibilidad de mano de obra calificada, llega un proyecto de zona franca, que el régimen tiene los incentivos para que los empresarios lleguen ahí y compensen un poquito esas fallas estructurales y se decidan hacer ese tipo de inversiones. Ya tenemos unos casos muy interesantes de zonas francas agroindustriales. Hay una que está trabajando fuertemente con aguacate, que es el producto de moda. Entonces no puedo dejar de mencionarlo, pero también, por ejemplo, en el departamento del Casanare hay un proyecto relativamente nuevo donde lo que quiere mover es a todos esos pequeños productores de arroz y de otros productos de la agroindustria para generar, agregar valor más bien, y que esos se vendan en el exterior principalmente. Hablemos de las inversiones. En las zonas francas tenemos una inversión acumulada de más de 46 billones de pesos. Y los principales departamentos donde se han hecho esas inversiones son, no sorprende, Bolívar, un dato que es muy relevante para nuestros estudiantes, sí. Sigue Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. La composición de esa inversión en zona franca es principalmente nacional, también tenemos una participación muy importante de inversión extranjera. En materia de empleos, se han generado más de 152.000 empleos. O sea, también quiero como volver a hacer un poco de zoom y es, ojo, porque el valor social de las zonas francas es enorme. Aquí no estamos hablando solamente de un régimen, de unos ciertos, de características fiscales, de comercio exterior, que por supuesto nos interesa para la universidad, sino que también tenemos un impacto social importantísimo y aquí esta cifra de empleos no me va a dejar mentir. Y nuevamente, fíjate aquí esta cifra del departamento de Bolívar, lo significativa que es. Número de empresas instaladas, tenemos más de 1.000 empresas en zona franca. Y de ese número, otro dato que es relativamente desconocido y que aquí hemos tratado dentro de esa evangelización que tú hablabas al inicio,
hacerlo mucho más visible, es que aproximadamente el 90% de las empresas ubicadas en zona franca son MIPYMES. Entonces, aquí vamos a desmentir un mito, ¿no? Porque hay un mito por allá rarísimo que dice que es que las zonas francas son para los grandes capitales, los grandes inversionistas, los riquísimos del país. No, amigos. El esquema de zonas francas se ha convertido en un instrumento de competitividad para las MIPYMES. Y esas MIPYMES hay que cuidarlas, porque en Colombia los principales generadores de empleo son este tipo de empresas. Un poquito de cómo está el comercio desde zonas francas. Estas son las cifras que tenemos hasta el año 2022, donde las exportaciones desde zona franca tuvieron un aumento pues, en relación con el mismo periodo en el año 2021. Las zonas, otro dato que sorprende, las zonas francas permanentes especiales, o como se les conoce también uniempresariales, dicen algunos, aportan aproximadamente el 50% de las exportaciones desde zona franca. Entonces, de nuevo, esto sorprende a muchos, pero también es un buen indicador del éxito también de esta figura desde el régimen franco. Nosotros tenemos una balanza comercial positiva, quiere decir que estamos exportando más, y esto, digamos, contrario a la tendencia que tiene el resto del país, más de lo que ingresa desde el exterior hacia las zonas francas. Esta es como la gráfica que les quería mostrar sobre esa balanza comercial. Y para terminar, el impacto respecto al PIB. Esto quiero hacer una claridad, y es que no es la participación total en relación con el PIB, sino la participación en la salida de mercancías con relación al PIB, que es lo que está midiendo el Banco de la República junto con el Ministerio de Comercio. Tenemos una cifra de un poco más del 10%, y esto también es bastante significativo. Si hacemos un comparativo entre más de 11.000 empresas que están exportando desde el territorio nacional a un número mucho menor que tenemos en zona franca. Entonces, por ahora, si te parece, lo dejaría hasta acá y seguimos. Perfecto, Angélica. No, muy claro en esas cifras y reveladores. Me encantó esa última con respecto al PIB. Es súper reveladora, o sea, que el régimen tiene un impacto grandísimo sobre el valor del, pues, si lo comparamos frente al Producto Interno Bruto del país. Andrea, quisiera ir contigo con algo que dijo muy importante Angélica, que es enfocado al tema del desarrollo regional. Y cómo era antes Bucaramanga y Santander en comercio exterior, antes de la zona franca y después de la zona franca. Y te lo pregunto porque tú llegaste a zona franca Santander cuando eso era una obra. Y ahora es un ejemplo para la región. Entonces, ¿cómo fue ese cambio? Sí, así es. De hecho, Edwin, eso me lleva a nuestra época de universidad, que cuando estábamos en la universidad, Edwin y yo estudiamos en Bucaramanga, estudiamos, en esa época la carrera se llamaba Comercio Comercio Exterior, exterior. y hablábamos que cuando fuéramos grandes queríamos irnos para alguna ciudad de las principales del país, porque en Bucaramanga no había nada que hacer en comercio exterior diferente a ir a hacer los planes de exportadores de las empresas de calzado y confecciones. Em, yo salí de Bucaramanga, pues muy chiquita, apenas terminamos la universidad. Creo que Edwin también coincidimos en esa época en la misma empresa inicialmente. Y para mí fue una sorpresa regresar a Bucaramanga a un proyecto como Zona Franca Santander. Llegué en el momento en el que estaba iniciando la obra. Voy a compartir acá un poquito de información que traigo de la zona y verla hoy. ¿Se ve? ¿Sí la ven? Sí, ya la vemos. Esta fotico es Zona Franca Santander hoy. En ese momento esto era un proyecto. Zona Franca Santander es un proyecto que nació del sector empresarial santandereano, no fue promovido ni por entidades públicas, ni por agremiaciones, sino nace desde el seno del sector empresarial de Santander, que identificaron la necesidad de un polo en la región que permitiera la instalación de empresas, no solamente en los sectores tradicionales que vemos en las zonas francas, que son pues manufactura de alto volumen o logística, sino enfocada en una propuesta diferente, y era en la propuesta de servicios.
Realmente en Zona Franca Santander se hizo un trabajo muy juicioso desde el momento en el que se empezó a pensar en el proyecto, en identificar cuál era el mercado y cuál era el potencial que tenía la región. Entonces, a hoy si bien tenemos operaciones de comercio exterior como las normales que se ven en cualquier zona franca, importaciones, exportaciones, entran bienes, se transforman mercancías, salen mercancías al exterior y al territorio nacional, se ve una dinámica diferente que es la de servicios. Em, A hoy, pues, Zona Franca Santander es creo que una de las únicas zonas francas del país, y no es la única que está ubicada en un área metropolitana. Si ustedes miran esta primera foto, pues estamos muy cerca de las ciudades que componen el área metropolitana de Bucaramanga y eso nos da una posibilidad de acceder a una gran cantidad de capital humano. Santander y Bucaramanga como tal es reconocida por la calidad de la educación. Entonces, pues empezamos a identificar que la propuesta tenía que ser orientada a servicios. También estamos muy cerca pues de las zonas residenciales y tenemos ya en este momento una propuesta como primera zona franca del país que se enfatizó en servicios. Llevamos ya más de 10 años de operación. A hoy la zona está generando más o menos 3.500 empleos. Esta cifra fue la de cierre del año 2022. En enero tuvimos la entrada de un nuevo usuario que le sumó más o menos 300 empleos adicionales. Somos la única zona franca multiempresarial de Santander. Y los incentivos de régimen franco pues han permitido generar una propuesta con un valor agregado para las empresas que se instalan bien interesante, que ya se los voy a contar. Los sectores en los que nosotros nos enfocamos pues son los mismos que tiene priorizados el Departamento para la Atracción de Inversión Extranjera y la Promoción de las Exportaciones. La Cámara de Comercio desde hace ya más o menos 2 o 3 años está implementando un plan de crecimiento de las exportaciones que se llama el GPS o Global Plan Santander, que se realizó con un enfoque muy detallado a cuáles eran los potenciales de la región. En ese momento Santander se encontraba en el puesto 18 a nivel nacional en exportaciones. Sabemos que tenemos unas dificultades grandísimas en conectividad, estamos en el centro del país, entonces pues nuestra vocación no es la de grandes volúmenes, sino la de valor agregado. Los sectores principales son 4: ciencias de la vida, industrias 4.0 en toda la parte de servicios, cadenas globales de valor en un tema de metalmecánica, confecciones, autopartes, construcción y energía, que ha sido muy la industria que ha tenido en la región desde el inicio, pues desde hace muchos años, y la parte agroindustrial. Bueno, los incentivos de zona franca, yo aquí no voy a ahondar porque sé que estamos con un público que conoce del régimen franco, entonces no me voy a detener en detallar los incentivos. A hoy Zona Franca Santander le ha permitido a la región ser un referente en internacionalización, que nos tengan en cuenta dentro de las cifras. Nuestros usuarios pues en este momento exportan e importan desde muchos lugares del mundo. Y al cierre del año pasado, esto está redondeado, pero el cierre de exportaciones estuvo cercano a los 24 millones de dólares, con un potencial de seguir creciendo muy interesante. En los parques, pues esta zona franca se enfoca en una propuesta de valor que es diferente a lo que se puede encontrar en cualquier plan, en cualquier parque industrial, y es porque nuestra idea no es vender lotes e instalar empresas, sino que esas empresas crezcan y que crezcan con el acompañamiento que nosotros como usuario operador les estamos dando. Unos servicios para empresas pues muy enfocados en lo que cualquier compañía requiere para ser competitiva, competitividad regional, talento humano calificado, el marco jurídico que sea competitivo. Hoy, como lo comentaba Angélica, en Colombia somos referentes de régimen franco a nivel mundial, y las zonas francas pues son uno de los mejores instrumentos para promover la internacionalización de las regiones. Proveemos una oferta inmobiliaria que sea escalable y que se adapte a las necesidades que las empresas tienen desde el momento en el que llegan. Promovemos alianzas estratégicas, acompañamiento desde el inicio y demás. Y también nos enfocamos en que esta zona franca sea un lugar ideal para que la gente que trabaja en esas compañías quiera venir a trabajar a la zona franca. Pasamos la mayor parte de nuestro día en el trabajo y la idea es que el entorno donde estamos sea un entorno amigable en el que podamos encontrar todo lo que se requiere, desde un café, un almuerzo, un cajero electrónico, espacios de esparcimiento. En este momento estamos apoyando a la alcaldía en la inauguración de un nuevo parque que va a estar al lado de la zona franca, en el que vamos a tener toda una serie de áreas de esparcimiento.
proveemos también una propuesta y creo que más adelante vamos a hablar de este tema muy seguramente, y es enfocada en la sostenibilidad. Queremos que los proyectos que se instalan dentro de Zona Franca Santander sean proyectos enfocados en la conservación del medio ambiente, que provean un impacto social positivo y que además pues sean rentables económicamente, que es lo que todas las empresas privadas esperamos. En esa línea, pues a hoy Zona Franca Santander es el primer usuario operador de Zona Franca en Colombia, que es una sociedad BIC, una sociedad de beneficio de interés colectivo. Estamos empezando también a implementar políticas de parques ecoindustriales. Hemos sido reconocidos varios años por el FDI dentro de las mejores zonas francas de Latinoamérica y el Caribe. Y pues ya cuando vamos a hablar del resultado que ha tenido la zona en temas de comercio exterior, esta es la comunidad que tenemos hoy en día instalada dentro de Zona Franca Santander, más de 55 empresas en los 3 sectores que les comentaba, una plataforma de servicios globales muy enfocada en el tema de servicios, la mayoría son exportadores, unos usuarios de manufactura con los que queremos que exporten más y los estamos apoyando para que así sea. Nuestra labor como usuario operador también es ser articulador para que estas empresas logren generar proyectos que tengan como destino el mundo, logística y distribución. Básicamente lo que cualquier zona franca promueve es la eficiencia logística de los procesos de terceros. Aquí tenemos ya varios usuarios instalados en ese sector, algunos de los mayores comercializadores de medicamentos del país y una serie de empresas de apoyo que lo que nos ayudan es a tener esa oferta en sitio para que las empresas que están dentro de nuestra zona pues encuentren todo en un solo lugar. Algunos reconocimientos que hemos tenido a nivel global y pues a nosotros nos gusta vernos como una zona de enlace, porque al final el tema del comercio exterior tiene muchas particularidades y lo importante es identificar cuál es tu potencial, cómo puedes articular a que esas empresas que quieren internacionalizarse tengan lo mejor. Entonces tú pues trabajas con firmas consultoras, trabajas con las asociaciones de zonas francas como la ANDI, que nos acompaña Angélica, y otras que son ASFA a nivel latinoamericano, la World Free Zone, con el gobierno, que es indispensable, porque pues muchas políticas de comercio exterior, y no solamente comercio exterior, sino de internacionalización y empresariales, depende del sector público, con los gremios y con la academia, que es supremamente importante. En Santander hemos desarrollado una estrategia de formación de talento y de tener las instituciones educativas pues en sitio, porque sabemos que de la capacitación y de la formación que ese talento tenga va a ser la calidad de los servicios que vamos a poder prestar. En atracción de inversión pues tenemos lo que les contaba, 56 empresas, los empleos han venido creciendo en esta zona franca, diferente a lo que ha pasado en otros lugares. Los empleos crecieron durante la pandemia y han seguido aumentando. Y pues en nuestras operaciones también. Lo que les comentaba, si ven la gráfica de la derecha, esas son las exportaciones solamente de servicios. Y pues el crecimiento ha sido exponencial, con un potencial de seguir aumentando más o menos en unos rangos, creería yo que sobre el 20-30% anuales. ¿Y qué pasa hoy? Que pues estas exportaciones de servicios nosotros las conocemos porque las vivimos día a día con nuestros usuarios, pero estas cifras no se están midiendo. Entonces a veces decimos que las regiones no se internacionalizan, pero puede ser que de pronto la información no sea muy confiable, pero eso es otra discusión que en este momento no me voy a detener a ahondar en ella. Y ya, eso es Zona Franca Santander, Edwin. Entonces, cuando ya hablamos del rol y la relevancia que ha tenido la zona en la internacionalización de Santander, pues es toda y con potencial de seguir creciendo si nos seguimos enfocando en lo que somos buenos. No, totalmente claro, Andrea, y obviamente como santanderiano también me siento muy orgulloso de ver este desarrollo en lo que hablábamos cuando, muy bien lo dijiste, cuando estábamos estudiando, de que en Santander el comercio exterior era muy pequeñito y una carrera que estaba sacando gente para poder aplicar en comercio exterior, que realmente nos tocaba buscar afuera. Y afortunadamente lograste volver a nuestra ciudad y ser un referente gremial y empresarial para todos. Pero bueno, ya vimos el contexto y vimos a Zona Franca Santander. Vamos a ver algo más con lo que nos pasó el año pasado, que es el estatuto tributario.
En todos tenemos, nos cambiaron el status quo y eso es claro para todos. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros retos? ¿Qué retos tienen las zonas francas? Angélica, ¿tú qué crees que podemos hacer? Gracias por esa pregunta, Edwin, porque creo que este es un buen espacio para dar un mensaje de optimismo. Es decir, un primer mensaje. El régimen de zonas francas va mucho más allá de la tarifa del impuesto de renta. Como lo ha dicho el presidente de la ANDI, las zonas francas son unos oasis de competitividad. Y en eso es en lo que tenemos que concentrarnos, en cómo potencializar esa competitividad. Ciertamente la reforma tributaria nos impuso un reto y es algo que teníamos que hacer más temprano que tarde. Y es mirar hacia la internacionalización, o sea, más o menos lo que está haciendo Zona Franca Santander, pero que lo hagamos todos y lo interioricemos y hagamos la tarea como sector, de manera transversal. Y es cómo podemos, aprovechando esas condiciones de competitividad que nos dan las zonas francas, que están en dónde? En el régimen de comercio exterior, importantísimo. Dos, pero también en las condiciones de competitividad que las zonas francas les ofrecen a sus usuarios. Yo como usuario de zona franca y de nuevo pensando en ese 90% de mis pymes, yo no me tengo que preocupar por la seguridad, yo no me tengo que preocupar por el cumplimiento de ciertas obligaciones de reporte a la DIAN, porque eso ya lo está haciendo el usuario operador. Tengo operaciones que están con los más altos estándares de sostenibilidad, ¿no? Que en eso también están trabajando las zonas francas muy intensamente, energías alternativas, economía circular, y por supuesto como todo ese ambiente tan competitivo que me permite a mí, empresario, mucho más fácilmente adaptarme a las exigencias de los mercados internacionales. Entonces, el primer reto, Edwin, yo te lo respondería diciendo es que interioricemos, perdón, que interioricemos este reto, esta tendencia, porque esto no es solamente Colombia. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta de ASFA y en realidad es América Latina la que se está volcando hacia allá, es el modelo en general que está buscando estar mucho más inserto en las cadenas regionales, en las cadenas globales de valor. Entonces es mirar hacia allá y las herramientas están. Claro, necesitamos mejorar condiciones de facilitación al comercio exterior, sin duda, infraestructura, acceso al crédito, hay muchos factores, pero ciertamente tenemos herramientas con lo que tenemos hoy para mirar hacia esos mercados, adaptarnos y empezar a exportar mucho más. ¿Así me oyen mejor, José Gabriel? Está diciendo que me estaba oyendo como distorsionado. Y para seguir trabajando en la exportación tanto de bienes como de servicios. Ese creo que es el principal reto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Angélica, porque sí o sí, digamos, las zonas francas podemos obtener mucho más beneficio de la exportación. Y obviamente, pero no solamente virar el tema de exportación de bienes, sino el ejemplo que nos puso Santander con el tema de servicios. Ahí está el secreto. Nosotros nos podemos volver una plataforma de servicios muy importante y las zonas francas nos ofrecen esa opción. Andrea, te paso la misma pregunta, pero es cómo Santander ve Zona Franca Santander ve este estatuto tributario como esos retos que tienes como ya directamente como zona franca. Bueno, claramente, Edwin, en temas de exportación, pues cada región tiene retos muy diferentes. En el caso nuestro los tenemos bien mapeados. Nosotros no operamos solamente en la zona franca de Santander, sino también la zona franca de Cúcuta actualmente. Y el tema, bueno, hay variables que no dependen de nosotros y nuestro rol como usuario operador es hacer llegar esas necesidades pues a las entidades que competen, desde las cámaras de comercio, desde los planes que se están empezando a trabajar en materia de regiones prioritarias de internacionalización. Bueno, en fin, esos son digamos que factores externos que hay que trabajar.
pero tú también tienes razón en que el servicios es un sector con un potencial inmenso de seguir creciendo en servicios, en exportaciones. Y sé que hoy en día se registran muchas cifras que no las estamos haciendo evidentes por la misma medición que se hace desde las entidades gubernamentales en la que solo estamos teniendo en cuenta las operaciones de bienes, inclusive ni siquiera todas las de bienes. Entonces es probable que esas cifras de exportación de las zonas francas sean diferentes a lo que hoy en día estamos planteando. Para nosotros como Zona Franca Santander, ya si lo llevo yo al rol de nuestra función frente a los usuarios calificados y a las empresas que llegan, es fortalecer esa propuesta de valor. Como decía Angélica, los parques no se pueden quedar solamente en los incentivos, tenemos que ir más allá y en cómo esa propuesta que le trasladamos a los usuarios los hace más competitivos para llegar a ser más eficientes en sus procesos de externacionalización de sus productos, tanto bienes como servicios. Nuestro rol tiene que volverse un articulador en el cual las empresas puedan encontrar ese apoyo de cómo conectan todas las herramientas que hoy en día se están trabajando, no solamente desde el gobierno, sino también desde las entidades gremiales para promover procesos de internacionalización. Y no solamente en mirar cómo llevo un producto una sola vez, sino en cómo hago que mis exportaciones se mantengan. Hace unos días hablaba yo con el director uno de los directores de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es muy activo en todas esas mediciones, y veíamos que la calidad de las exportaciones de las empresas no depende solamente de una variable, son muchas, no solamente llevar un producto, sino primero cerrar las brechas que tiene la empresa para que sus productos y sus servicios tengan la talla de llegar al mercado internacional, pero también hacer ingenierías internas en cuanto a procesos, en cuanto a funciones, en cuanto al talento humano que tenemos. Entonces, para mí el reto grande es para nosotros como usuarios operadores ser cada día más eficientes en ese acompañamiento que le hacemos a las empresas. Bueno, ahí, Andrea, tomo algo de lo que tú estás diciendo que me parece muy importante, y es que la internacionalización de una empresa no solamente depende de un solo factor, y es qué herramienta le podremos dar a nuestros usuarios para que puedan hacer rápidamente esos procesos de internacionalización. ¿Cómo lo podemos hacer? En Santander, o con la experiencia que tiene Santander, ¿cómo se podría visionar o cómo le podíamos dar esas herramientas a nuestros usuarios? Obviamente poniendo aquí un encomillado, que esto todavía no está reglamentado por el ministerio, Así es. pero que eso es una de las grandes, digamos, interrogantes que tenemos en este momento, que tenemos que trabajar como gremio. Pero ¿qué herramienta, o sea, cómo podemos ayudar a nuestros usuarios con esa internacionalización? Pues yo creo que herramientas hay muchas, lo que pasa es que a veces no las conocemos. Y cuando las empresas se crean con un enfoque más nacional, pues tú estás cómodo con el mercado que tienes y si te funciona, no le ves de pronto la necesidad de llegar al exterior. A hoy, pues estamos viendo la necesidad un poquito más urgente o más Cercana. cercana, así es. Y pues herramientas hay varias, están las que tiene ProColombia, tenemos a fábricas de internacionalización, están las fábricas de productividad que las promueve las cámaras de comercio y seguramente seguirán saliendo otras. Lo importante es que los usuarios tengan ese abanico de posibilidades y ahí creo que la academia también juega un rol muy importante. La academia es la que normalmente y por lo general acompaña esos procesos de implementación de estos programas que promueve el gobierno nacional y de otros más que se puedan crear inclusive de las cámaras de comercio. Entonces, lo que te digo es, nosotros como usuarios operadores tenemos la responsabilidad de conocer muy bien cuáles son esas herramientas que existen y asimismo sentarnos con la empresa, hacerles ver la importancia de llegar con sus productos y sus servicios al exterior y conectarlos. Creo yo que ese es el rol, pues. Gracias, Angélica, pero con ese plan de internacionalización que obviamente salió en el estatuto tributario, ¿cómo debería, o aquí como para darle herramientas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la hora de reglamentar este tipo esta nueva
obligación que tenemos los usuarios de zonas francas, ¿cómo le podríamos aportar a ese plan de internacionalización? Bueno, nosotros desde la ANDI, y esto lo hemos trabajado también con colegas de otros gremios, tenemos como unas líneas básicas que voy a exponer a continuación y ya después voy a ir a unos temas más específicos. Y esto lo hemos conversado con el ministerio. Entonces, lo primero es que, y una de esas advertencias que hemos hecho con lucecitas es que en la reglamentación no se incluyan umbrales como quiso hacerse en algún momento en la reforma tributaria, por dos razones fundamentales. La primera, que el legislador expresó la obligación de establecer los planes de internacionalización, pero siempre y cuando tú quieras hacer un acuerdo con el Ministerio de Comercio. Es un acuerdo. Y un acuerdo, por definición, implica la voluntad de dos o más partes. Entonces, esto en la práctica, ¿qué es? Pues, por supuesto, tiene que haber unas caracterizaciones mínimas de las empresas que tengan en cuenta criterios como el tamaño, el sector, dónde está ubicada. Porque es muy diferente estar allá en Bucaramanga con la doctora Andrea o estar con ustedes en Bolívar, ¿cierto? Al lado del puerto. La capacidad financiera de la empresa, el número de empleados, si ya está exportando o apenas está arrancando de cero, porque hay empresas que van a arrancar de cero y eso es una realidad. Entonces, eso por un lado, como ese acuerdo, cómo va a funcionar. Y no incluir no incluir umbrales. ¿Por qué? Porque además hay empresas que por su naturaleza fueron creadas en su momento para proveer principalmente el mercado nacional. Pensemos en un caso como por ejemplo la generación de energía. O empresas donde tú trabajas, querido Edwin, donde ustedes tienen además unas metas y unos compromisos de garantizar que el mercado local tenga un stock adecuado de materiales de construcción, ¿no? Que no es un tema menor, que es lo que jalona la economía principalmente. Eso por un lado. ¿Qué más hemos dicho dentro de esas cosas generales? Hemos dicho, ojo con la plataforma electrónica del Ministerio de Comercio de Zonas Francas, porque es que este proceso tenemos que darle la mayor transparencia posible. Contar con la experiencia que ya tiene el Ministerio en herramientas como por ejemplo las comercializadoras internacionales y el Plan Vallejo. No son iguales, por supuesto, pero ya hay de nuevo un camino andado en cómo administrar ese tipo de acuerdos, ese tipo de compromisos. Y tener un manejo de expectativas muy realista, ¿no? De nuevo, aquí nos estamos enfrentando con empresas que al igual que las empresas que están en el TAN, enfrentan unos obstáculos, digamos, estructurales para llegar a los mercados internacionales. Para todas las empresas no es rentable exportar. Y esto es una realidad, ¿no? Y esto es un tema de números. Las empresas funcionan por un PIG, ¿no es verdad? Y para generar utilidades. De acuerdo. Y eso es lo que tiene que hacer una empresa, generar utilidades y de ahí en adelante el resto de los efectos positivos que queremos, pero su responsabilidad no es ninguna distinta de hacer lo que tiene que hacer, producir, lo que sea. Ya yéndonos un poquito más en detalle, hay varios puntos que nosotros también hemos venido planteando. Uno muy grueso que es el de las exportaciones indirectas. Y es porque en la cadena de zonas francas podemos tener, por ejemplo, un usuario que sea el usuario que exporta, tiene su formulario de movimiento de mercancías. En algunos casos excepcionales tiene un DEX, pero principalmente el formulario de movimiento de mercancías y es el titular de la operación de salida. Pero detrás de ese personaje puede haber otros usuarios que hayan aportado, bien sea con bienes o con servicios. A nosotros nos pasa eso. Nosotros tenemos muchos proveedores que están en zonas francas, los cuales ingresan sus productos como base de nuestro cemento para poder exportarlo. Claro, y lo mismo pasa con los servicios, ¿no? Andrea, tú que eres experta en ese tema, pues el servicio que yo presto, vienen encadenados diferentes servicios que prestan otros usuarios de zona franca, por eso esas exportaciones indirectas deben reconocerse. Ese es un conjunto.
Hay un segundo conjunto que tiene que ver con otros instrumentos de promoción al comercio como Plan Vallejo y comercializadoras internacionales. Grandes usuarios de proveedores de zona franca. Ellos son en últimas los que exportan, eso también tiene que reconocerse. Hay otro gran conjunto que es empresas, o sea, encadenamientos con empresas en el territorio aduanero nacional, que una de las empresas más exitosas, por ejemplo, de Zona Franca Santander, tiene un esquema similar y es, se hacen un montón de procesos en Zona Franca, pero es una empresa que está en el TAN la que está exportando. Sí. Entonces, ese tipo de encadenamientos, por supuesto, hay que reconocerlo. Lo mismo que los procesos de maquila, que son muy competitivos en Zona Franca. Y finalmente, bueno, también en materia de servicios hemos dicho, ojo, flexibilicemos un poco más el tema de servicios, sobre todo en lo que tiene que ver con trabajo fuera de Zona Franca. ¿Por qué? De acuerdo. Porque en todos estos servicios donde hay un gran componente tecnológico, de propiedad intelectual, diseño, etcétera, eso lo hacen principalmente jóvenes, que nos interesa generar ese tipo de empleo, por supuesto, desde Zona Franca, pero no nos digamos mentiras y aquí estamos también con un auditorio joven. Hay gente que no se quiere bañar y salir de la casa, porque no quiere. Y son unos genios absolutos, el mercado los apetece un montón, pues antes de que se nos vayan con empresas de en India, China, que les importa 5 si el señor se bañó o no, pues retengamos ese talento para las zonas francas. Hemos dicho, flexibilicemos eso un poquito más, los servicios asociados a la carga y finalmente la sustitución de importaciones. De nuevo, ojo, le hemos dicho al gobierno nacional, hay proyectos en zona franca que sus actos de calificación dicen, yo a usted lo califico para que haga sustitución de importaciones. Y así lo están haciendo. Entonces, esa es una consideración pues que también hay que tener en cuenta. Te diría eso como muy a grosso modo las líneas más generales. Pero muy claro, Angélica, yo creo que ese es como los avisos que hay de darle al ministerio para que entienda no tanto un plan de exportación, que es lo que tiene en la cabeza en algunos funcionarios, sino un plan de internacionalización, que es un tema mucho más amplio y complejo, y obviamente con muchas aristas por revisar. Vamos a saltar a otro tema y el último que vamos a hablar en este espacio, y muy bien lo dijo Andrea, que es el de sostenibilidad. Entonces, Angélica, tú eres una abanderada del tema de sostenibilidad en Zona Franca con un programa que está, la ONUDI, que está haciendo, digamos, este proceso de parques ecoindustriales en zonas francas. La sostenibilidad es importante para el régimen de zonas francas. Sin duda, y ese es el futuro. Es el presente y el futuro, más bien. ¿Por qué? Porque las zonas francas ya han venido desde hace un tiempo muy considerable trabajando en temas de sostenibilidad en sus diferentes vertientes, tanto el tema ambiental como el tema social, importantísimo, los temas económicos asociados a sostenibilidad, eso ya se ha venido haciendo y hay unos avances muy importantes. Ahora, los mercados internacionales cada vez están más evolucionados. Ya no es suficiente con que el producto tenga cierta calidad, un precio, etcétera, sino que hay mercados como el europeo y particularmente países como Alemania, que a partir de enero de este año tiene unas exigencias en materia de sostenibilidad de la cadena de suministro. Entonces ya estamos en un punto y mirando hacia adelante en el que no es que sea deseable que trabajemos en sostenibilidad, es que tenemos que hacerlo, es que no nos podemos sustraer de eso. Y de nuevo, las zonas francas siendo estos espacios muy competitivos, tanto en zonas francas permanentes como en zonas francas permanentes especiales, es mucho más fácil adaptar procesos que tienen que ver, repito, con sostenibilidad. Entonces, en eso estamos, hacia allá vamos y tenemos claro que es una necesidad. No, muy claro. Y sabes que nosotros, eso tiene que volverse como una cultura. Y pongo el ejemplo de Argos, donde yo trabajo, donde la sostenibilidad se vuelve un tema cultural. O sea, todos estamos en función de sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, las tres. Y obviamente
todos uno hace este trabajo con muchas ganas y al final obtiene beneficios y resultados. Y en algunos casos, premios, como Santander, que lo ha hecho muy bien en estos últimos años con esa sociedad BIC, y adicionalmente el avance que ha tenido como ejemplo del régimen en este tipo de proyectos de sostenibilidad. Andrea, ¿cómo fue ese espacio, o cómo fue en convertirse en una sociedad BIC? Bueno, pues Edwin, nosotros como les comentaba del inicio del proyecto, se pensó mucho en el enfoque que se le quería dar a Zona Franca Santander y queríamos que fuera un parque diferente a lo que se hablaba en el momento en materia de zonas francas. Em, en ese orden de ideas, pues la propuesta de valor pues se estructuró enfocada en dos plataformas independientes de servicios y por otro lado logística y manufactura, pero también el modelo organizacional se enfocó desde el inicio en la generación de valor en las tres esferas que comentabas, no solamente desde el punto de vista económico, somos sociedades privadas y las sociedades privadas pues tienen un ánimo de generar ingresos, sino también de generar un impacto positivo tanto en la parte social como en la parte ambiental. Y en ese orden de ideas siempre se ha estado muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Zona Franca Santander viene año a año presentando sus informes en las tres esferas de generación de valor y enfocado en esos 8 de los 17 ODS con los cuales estamos comprometidos. Cuando uno empieza a mirar cada uno de esos objetivos, tienen que ver con el desarrollo de la propuesta de valor que estamos haciendo para los usuarios. Entonces, el tema de educación de calidad, el tema de igualdad de género, los temas de agua, limpia y saneamiento, que tú entregues, mitigues los impactos que generas. La calidad de las empresas que instalamos tienen que ser empresas serias, que provean trabajo formal y decente, con componentes de innovación. Ahí pues en el tema de servicios hay muchas cosas que se están desarrollando dentro de Zona Franca, inclusive la colaboración entre usuarios de la que ahorita estabas hablando, el que capacita al talento humano que necesita la empresa de software que le desarrolla proyectos al contact center para que tengan un mejor resultado con el servicio al cliente, bueno, en fin. Y el impacto que generamos en el ambiente es muy importante, así como las alianzas que se desarrollan para que las empresas puedan lograr sus objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se decía es, no va a depender solamente de Zona Franca Santander como sociedad promotora de este parque, sino también de las empresas que aquí se instalan, las cuales deben tener un compromiso con mitigar los impactos que genera su actividad productiva. Así empezamos. Y ese digamos que fue la línea que veníamos llevando hasta hace más o menos 3 años que empezamos a implementar las líneas de parques ecoindustriales de ONUDI de forma voluntaria inicialmente, medimos nuestra línea base. Ahorita estamos esperando, si no tenemos buenas noticias, para ingresar en la fase 2 que tiene el programa en Colombia como una de las nuevas zonas francas que se vinculan oficialmente. Y entre otras, las gerencias que hemos tenido siempre han sido mujeres, entonces hablamos de igualdad de género, de empoderamiento femenino. Y el año pasado me senté un día con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ellos han estado muy activos con el programa Sociedades BIC y tienen un área dedicada a sentarse con las empresas que se quieran vincular en esa misma línea. Y yo le decía al director del programa, le decía, oye, pero es que nosotros hacemos muchas de esas cosas de las cuales se está hablando Sociedades BIC. Entonces presentamos la propuesta en la junta directiva, a la junta directiva pues obviamente a los accionistas les llamó la atención porque es lo que les contaba, lo que hemos venido trabajando desde el inicio y tomamos la decisión de convertirnos en sociedad BIC y tener un compromiso ya directo en nuestro objeto social con el cumplimiento de algunas de las líneas que las sociedades BIC contemplan. Quisiéramos llegar a implementarlas todas, estamos en ese proceso. Y bueno, eso ha sido como una cosa que se viene transmitiendo, o sea, trabajando año a año. Queremos hacer unos trabajos también con la comunidad bien interesantes en el impacto social que generan los proyectos que hay dentro de la zona franca. Bueno, hay muchas iniciativas que seguimos construyendo, pero ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Cuando uno se sienta ya a hablar con otras empresas que también están en esa misma línea de BIC,
se encuentran muchas prácticas que se pueden empezar a implementar y mucha retroalimentación de cómo nos podemos colaborarnos entre todos los que estamos en esa misma línea, ¿no? Y que al final sea un compromiso no solamente de una empresa aislada, sino de una serie de empresas que van generando acciones que tengan un mayor impacto. Muchas gracias, André. Bueno, no, yo creo que con esto podemos cerrar el espacio para poder darle la oportunidad a las personas que están conectadas, si tienen preguntas o si tienen un comentario sobre todo lo que hemos hablado en esta hora. Entonces, abro el espacio para ver si hay preguntas del público para nuestras invitadas. No veo. Profesor Rolando, ¿tiene alguna pregunta por ahí o...? Te iba a decir que veo un par de manos levantadas. Ah, bueno. Y que Hay una de Zona está, Franca, Santander. sí. Y eso es alguien de mi equipo. Y está Dayana Mejía. Y está Diana Mejía. Entonces, pues la van a escribir, por favor, escriban la pregunta. Pero bueno, antes de que, bueno, mientras están escribiendo las preguntas, lo último, voy a aprovecharlas. Un mensaje para nuestros estudiantes y para nuestros jóvenes, Angélica y Andrea. ¿Cómo arrancar en este tema y obviamente en este viaje que, como se dan cuenta, a nosotros nos apasiona todo lo que hacemos y obviamente es cómo inyectarles esa pasión a ellos? Yo les diría a los estudiantes, primero, felicitaciones por haber entrado en este programa y en todos estos temas de comercio, porque trabajo no les va a faltar, muchachos. Eso es lo primero, ¿no? Desde lo más pragmático es, jóvenes están en el lugar y tener muchas oportunidades, porque el comercio, si bien tiene sus ires y venires, y pues por supuesto desde Zonas Francas hay unos retos importantes, son sectores que siempre van a estar activos y siempre van a requerir profesionales jóvenes, pilos, bien preparados. Eso es lo primero. Lo segundo, que este es un mundo fascinante, es muy interesante, donde si bien, y esto es importante saberlo, pues que hay una carga operativa importante y que eso puede que no sea lo más glamoroso, también tiene un espacio para la creatividad y eso es lo que necesitamos, ¿no? Que más allá de conocer el detalle de la operación, estos jóvenes profesionales busquen innovar en comercio, busquen nuevos caminos, que nos aporten con esa mentalidad fresca y, como dicen los americanos, piensan por fuera de la caja. Entonces, pongan al servicio del sector todas esas capacidades, que el sector las va a recibir y nada, para adelante y súper motivados. Bueno, yo les voy a, sí, coincido totalmente con Angélica en lo que dice. Este sector del comercio tiene una diversidad que te permite aprender de todos los sectores. Yo agradezco el hecho de haber iniciado mi carrera y hoy en día seguir desarrollando mi carrera en el sector de zonas francas porque he aprendido de todo, desde derecho, porque trabajamos con mucha normatividad, hasta ingeniería, por los temas de construcción, urbanismo y demás que tenemos que vivir en estos proyectos, de ingeniería industrial, porque aprendes de procesos diversos de todos los sectores, cada usuario y cada empresa que se instala es un mundo totalmente diferente y sentarse con ellos da la posibilidad de aprender de muchas industrias. Uno no duerme muchas veces en estos temas de comercio exterior, pero si le gusta la parte operativa, pues entonces enfocarse en la parte operativa. Si nos gusta la parte de mercado, enfocarnos en la parte de mercado. El comercio es tan diverso que yo la recomendación que le doy siempre a las personas que estudian la misma carrera es enfóquense en lo que de verdad les apasiona y lleven su carrera por esa línea. A veces uno cuando empieza quiere aceptar todos los trabajos que le proponen, pero, pero si no es un trabajo que te esté aportando en línea con a lo que quieres llegar, no lo aceptes. No es solamente un salario o el cambio, sino hacia dónde quiero llegar. Y estar siempre abierto a aprender
de todo se aprende en cada día y de todas las personas con las que trabajas, con las que te relacionas, con las que compartes experiencias, tienes la oportunidad de aprenderte cosas nuevas. Entonces siempre hay que estar abierto a estar en constante aprendizaje. No, muchas gracias. La verdad, concuerdo con todo lo que ustedes dicen. Y este mundo es eso, un constante aprendizaje. Todos tenemos que aprender algo. Y el día a día se va dando. Y darles a cada quien que haga lo realmente en su corazón lo que crea para que pueda desarrollar muchas más potencialidades. Profesor Rolando, tenemos aquí unas preguntas para nuestras panelistas. Voy a leer por acá. Dice, con relación a la sostenibilidad, las zonas francas deben por obligación tener en cuenta todos los ODS o basta con algunos para aportar a una verdadera sostenibilidad. Bueno, ¿quieren empiezo yo? Sí. Y porfa, tú eres la experta en Tú eres eso. la experta, la experta. Sí. No, mira, en tema de sostenibilidad, lo importante es que sea coherente, que lo que tú estás diciendo que haces sea real, no por llenar un compromiso, no por llenar un papel, sino desde la convicción, como lo decía Edwin, desde vivirlo en la cultura de las organizaciones, que todos estemos en la misma línea y que así lo puedas transmitir al resto de tu cadena y a todo el resto de las empresas con las que te relacionas. Si tienes que comprometerte con todos, no. Tú te comprometes con los que tu alcance y el desarrollo de tu labor te permitan aportar. Lo mismo hablábamos hace poquito que me llamó tanto la atención. Nosotros creemos muchas veces que el tema social es ir a aportar hacer una donación y ya, con eso cumplí con el tema social. Y en esa misma línea muchas veces pasa lo mismo con la sostenibilidad también, pues desde el punto de vista ambiental, económica y social. Y no, la idea no es que sea de una vez, que sea por cumplir un requisito, sino que sea algo de largo plazo. Que lo que tú estás haciendo al final pueda trascender más allá del hoy y que le dejes un mundo mejor el día de mañana a los que vienen detrás de ti. Creo que ese es como el compromiso que tenemos. No, y súper, y pongo sobre la mesa uno de los programas que tenemos en Argos que parece pequeño, pero es muy, muy importante y es pisos saludables. Es cambiarle a una persona o aportarle, no solamente ir a hacer el piso de una casa que antes era de barro o de tierra, que ahora es un piso de cemento donde pueden crecer y poco a poco hacer algo más, sino que también se les enseña a la comunidad para que hagan eso. Sí. Entonces, realmente hay un cambio monumental en la vida de las personas, simplemente con un pequeño detalle. Y obviamente para eso estamos en este mundo. Pues. La otra pregunta que Angie ahí sí nos vas a ayudar tú porque dice, en cuanto a sectores geográficos, ¿dónde están ubicadas las zonas francas? Si, por ejemplo, se realiza minería o algo relacionado, ¿no se podría ubicar allí? Buena pregunta. Nosotros, como lo decíamos al inicio, estamos en 20 de los 32 departamentos. No hay una restricción en términos geográficos para la ubicación de las zonas francas, pero sí hay una restricción en lo que tiene que ver con las actividades. Entonces, en materia de hidrocarburos, las zonas francas pueden estar bajo la modalidad de zonas francas costa afuera, que son las que hacen exploración y explotación en el mar. Pero no podrías tener una zona franca que fuera una mina. Entonces, de nuevo, el criterio no es regional. Tú puedes tener una zona franca al lado de la mina. Y si tienen alguna idea de negocio, sensacional. Porque uno podría pensar en llevar esos productos básicos a la zona franca, agregar valor, de ahí producir otro tipo de bienes. No, hay infinitas posibilidades. Pero la extracción propiamente dicha no la puedes hacer bajo el régimen de zona franca. No, esa sí está prohibida. Entonces, otra pregunta que tenemos acá es, ¿cómo los gobiernos están promoviendo el ingreso de las MIPYMES a zona franca? Lo digo desde el punto de vista de la disminución de barreras. Es así. Muy buena pregunta. Esa es Yo diría que, a ver,
En realidad, esta composición de MIPYMES en zona franca ha sido un tema más orgánico que porque haya sido una decisión de que allí se localizaran este tipo de empresas. Las MIPYMES encontraron ahí lo que no les estaba dando el territorio aduanero nacional. No hay un programa específico para traer la instalación de MIPYMES en zona franca o que se califiquen como usuarios. Pero de nuevo nosotros lo que hemos venido diciendo es muy importante para las MIPYMES, pero para todo el sector empresarial de zona franca, la facilitación. Y a eso tenemos que apuntarle. Desde la Cámara tenemos unas mesas de trabajo con la DIAN precisamente para ese tema. Y esto es algo en lo que no podemos parar. Eso es uno de los principales puntos de la agenda. Gracias, Angélica. Mira esta pregunta que dice, ¿en qué grado de confiabilidad se encuentran las zonas francas de Colombia en cuanto a la relación de cliente y prestador de servicios? O sea, Eso se puede enfocar desde varios lados. Yo puedo hablar de las cifras de Zona Franca Santander. Bueno, confiabilidad desde el servicio que prestamos como Zona Franca hacia nuestros usuarios, lo medimos de dos formas. Una, de qué tan oportuno eres con el servicio que le prestas a tu cliente, o sea, si estás cumpliendo con esos tiempos que le estás dando, prometiendo. garantizar con lo que les prometes. Nosotros en esa línea tenemos un cumplimiento más o menos del 98% de las operaciones a tiempo. Y la confiabilidad también la puedes medir desde la calidad que tiene tu servicio, de que tu servicio cumpla con las condiciones que estás prometiéndole a tu cliente y con las cuales estás obligado, en el caso nuestro, pues con la autoridad aduanera, que es quien nos regula. En ese estamos sobre un 97%. Ya si lo vamos a medir con la satisfacción de nuestros usuarios instalados, estamos en un nivel de satisfacción más o menos del 92%, que ha sido muy por encima de lo que habíamos tenido en años anteriores. Siempre llegamos como 89 y en la última medición que hicimos subimos al 92, que es una cifra muy, muy buena. Ok, no, o sea, nosotros, mira, yo aquí haciendo publicidad también de mi equipo, porque yo también calculo confiabilidad. Mi confiabilidad es 99.96. Somos muy efectivos. O sea, realmente tratamos de que toda la operación se mantenga estable y realmente ese es el trabajo nuestro. O sea, realmente es muy, muy estable y poder darle a nuestros clientes esa estabilidad es lo más importante. Y hay una pregunta que Zona Franca Santander, ¿qué tipo o qué clase de zona franca es? Si quieres la respondo, Andrés, una zona franca permanente. Hay muchos usuarios dentro de la zona franca. Y hay Angie, te voy a dar el espacio para que promociones la página de la Cámara, porque aquí están preguntando dónde pueden encontrar más información sobre las zonas francas. Claro que sí, y me va a tomar el atrevimiento de hacer otra cuña, o sea, va a ser dos. Las que quieras. La primera, si ustedes entran a la página de la ANDI, www.andi.com.co, muchas gracias Mariana, ahí ustedes van a encontrar el enlace de nuestra cámara donde estamos poniendo información constantemente, estadísticas, publicaciones, noticias, también están ahí los datos de nuestras redes sociales, estamos principalmente en Twitter, eso. Bueno, y ahí hay herramientas útiles como por ejemplo el banco de conceptos. Es de libre acceso, es totalmente gratuito, incluso tenemos un buzón de consultas, o sea, tenemos mecanismos que están disponibles a todo el público y nos interesa, pues por supuesto, generar la mayor cantidad de información sobre zonas francas. Y la segunda cuña, Edwin, si me lo permites, es que nosotros vamos a tener nuestro Congreso Integrado de Zonas Francas, Logística y Puertos el 18 y 19 de mayo en Barranquilla. Les queda ahí al ladito, jóvenes. Va a haber, hay unas tarifas especiales para estudiantes, entonces pónganle cuidado ahí también. Mariana, si me haces el favor de poner también el link de nuestro evento. Es el evento más importante del sector. Como combina también los temas de logística y de puertos, en verdad creo que es muy, muy relevante para la Universidad Tecnológica de Bolívar.
y ahí va a estar el ministro de Comercio, vamos a tener conferencistas internacionales, o sea, en verdad es el lugar para estar, no solamente porque van a aprender muchas cosas, sino porque también mensaje, o sea, que no lo dije antes cuando tú hablaste de las recomendaciones para los estudiantes, Edwin, es construyan una red, lo que los americanos llaman el networking, háganlo, conozcan a la gente del sector, que los conozcan a ustedes también, participen en estos eventos, escriban artículos, mejor dicho, todo lo que este maravilloso mundo académico les permite hacer, aprovechenlo. No, y esa es una muy buena, digamos, una muy buena, un buen consejo, porque aquí yo estoy empezando a hacer esos pinitos en investigación con algunos muchachos. Entonces, vamos a escribir. Entonces, y la última pregunta que tengo para André, que tú tienes a la zona franca de Cúcuta muy cercana. ¿Cómo ves el tema de reactivación con Venezuela? ¿Lo ves cómo es la perspectiva que tienes a corto y a mediano y a largo plazo? Bueno, la frontera pues ya hoy se abrió, está funcionando. Hay muchos retos todavía por solucionar porque pues es una frontera que estuvo cerrada 7 años, con muchas ganas de parte de los dos gobiernos que funcione y que funcione bien, porque sabemos que independiente de que la frontera hubiera estado cerrada, el comercio con Venezuela se siguió dando no a través de los puentes, sino a través de otros espacios de intercambio comercial. Em, pero el gobierno estaba muy dispuesto. La semana pasada estuve acompañando al Ministerio de Comercio y al DNP en la mesa de facilitación de comercio que tuvimos en Cúcuta. Y ya están muy identificados cuáles son las necesidades que tiene la frontera para poder estar al 100 en su funcionamiento. Si yo lo miro desde el punto de vista de las operaciones de la zona franca en Cúcuta, las operaciones se han duplicado, tanto en valores como en número. Cúcuta está muy dinámico. Creo que todas las regiones están viendo esa apertura como un potencial para un nuevo mercado que para nosotros hoy en día es desconocido porque Venezuela es diferente, la Venezuela hoy es diferente a la que teníamos hace 7 años. Pero hay bastante interés y bastantes iniciativas que se están moviendo. Por ejemplo, les menciono una. En los Santanderes tenemos la REGIP, que es la región de prioritaria internacionalización, y hay como Santander hay otras, y dentro de esa REGIP estamos Santander y Norte de Santander. ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel de REGIP? Identificar cuáles son las brechas que como departamentos tenemos para poder llegar a los mercados exteriores. Dentro de eso, para nosotros es muy importante Venezuela. Esas propuestas se están llevando desde ProColombia a los diferentes ministerios y la idea es poder empezar a implementar iniciativas en ese sentido. Por otro lado, también desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga estamos haciendo una revisión del plan de exportaciones, involucrando ya hoy esa nueva apertura de la frontera. Entonces, pues el potencial lo hay todo. Necesitamos datos más confiables que se irán dando en la medida que el comercio vaya avanzando para poder saber cuál es el mercado real y con qué productos podemos llegar, no solamente en exportación, sino cuáles podemos empezar a traer desde Venezuela a Colombia para los procesos productivos. Gracias, André. Ahí me hicieron una pregunta a mí también, que es, ¿cuál es el concepto de internacionalización más allá del plan de exportación para los usuarios de zona franca? O sea, ese sí es muy claro porque cuando nosotros hacemos un plan de exportación es simplemente poder llevar un producto de un punto A a un punto B, pero la internalización de productos o el proceso de internacionalizar una compañía puede tocar aspectos tan amplios como la inversión, el encadenamientos o todo lo que las perspectivas que nos dio Angélica para poder mostrar esa gestión internacional de un producto o de un servicio. Entonces, hay muchas más aristas, o sea, no solamente el exportar es un paso, pero para poder llegar a ese paso tan importante que es la exportación hay que hacer mucho trabajo antes y un trabajo posterior. Entonces, la exportación se vuelve casi un índice o un índice de medición. Entonces, pero al final el trabajo que existe o todo el esfuerzo que hacen las empresas antes de exportar y después que logran hacer la exportación es mucho.
Entonces, por eso hablamos de un plan de internacionalización completo y no solamente un plan, una medición de exportaciones. Y con respecto a eso, también aquí la última pregunta que aparece en el chat es, ¿qué pasa si nos colocan el umbral, Angélica? O sea, si nos colocan el umbral de exportación, una opción sería que nos midieran o que tuviera un umbral por tipo de empresa, ya sea pymes o gran o Pues aquí estamos haciendo adivinología, ¿no? bola de cristal. Sacando la bola de cristal. O sea, creo que sería irresponsable responder con algo contundente de qué pasaría en ese escenario, entre otras cosas, porque no, tampoco creo que sea, claro, no es conveniente, pero depende cómo sea, cómo se caracterice. Y el sector empresarial es muy resiliente en Colombia. O sea, el sector empresarial ha sabido adaptarse y bueno, vamos a ver. No me atrevería a hacer como una predicción precisa. No, es que no podemos. La verdad, la ciencia dicha es que hasta que no tengamos algo claro y concreto, no podemos Sí. actuar. Profesor Así. Rolando, yo creo que con esto podemos cerrar el espacio. Antes de darles el paso al profesor Rolando, Andrea, Angélica, muchas gracias por su tiempo, por toda la información, por todo su conocimiento y su experiencia. Gracias y de nuevo, siempre bienvenidas a la Universidad Tecnológica de Bolívar. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Angélica, Andrea, Edwin, me uno a esas palabras de Edwin. Muchas gracias por acompañarnos a este evento del Día del Negociador. Hay varias actividades en esta semana y la próxima. Veo que se ha generado desarrollo, que es uno de los objetivos que se tiene con las zonas francas. Interesantes las cifras que muestra Angélica de los 46 billones, los cuales Cartagena es casi 24 billones, si mal no recuerdo. Es una, pues, interesante. Retos, muchos, más mirando el plano de la internacionalización, la parte de sostenibilidad, pero pienso que se ha avanzado mucho en este recorrido de la internacionalización de las zonas francas. Entonces, de nuevo agradecerles por este espacio, un placer haberlas tenido y bueno, ojalá en algún momento podamos hacer estos eventos presenciales. Y bueno, muchas gracias a nuestros participantes también y a todos nuestros estudiantes. Entonces, hasta luego. Muchísimas gracias por la asistencia y por la participación.